Abramos la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ir directamente al versículo 3. Bueno, vamos a leer del versículo 1 y quiero hablarte hoy de que para que haya un nuevo comienzo, tiene que haber un movimiento. Diga conmigo: para un nuevo comienzo. Grite como los leones. Para el nuevo tiene que haber un movimiento. Y dice así, 17 versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a ¿qué? Los que tienen Biblia, ¿conforme a qué? A la palabra de quién. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está enfrente del ¿qué? Del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de ¿quién? Grite, ¿vino de quién? De Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden hacia una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Y sigue la escritura. Pero hasta aquí rápidamente quiero entrar en esta palabra, como dije, que titulo: para un nuevo comienzo tiene que haber un movimiento. Dios no hará nada con nosotros si nosotros no tenemos la acción, no tenemos el deseo, si no hay una búsqueda, si no hay un tiempo de buscar al Señor. La escritura dice, para que entremos un poco a lo que sucedía en aquel momento, el profeta Elías es la primera vez que aparece en la escritura. Elías aparece, no se sabe nada de él, no se sabe de los padres de Elías, solamente que Elías, les decían de Tisbita por la región donde él estaba. Tisbita Tesbia quedaba en un lugar de los desiertos de Galaad. Y Elías aparece en aquel lugar delante del rey y le dice: acá no va a llover sobre la tierra, sino es a causa de mi palabra. Santo Dios, Elías tenía la autoridad y el poder para desatar la palabra. Y esto nos lleva a cuando Jesús dijo, porque a Pedro le dijo: porque todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La iglesia tiene el poder para atar y desatar. Tenemos la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Elías estaba allí. Aparece este profeta, y luego de darle la palabra, el Señor le dice a Elías: vete y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid. Óigame, Elías fue usado y utilizado para darle la palabra a Acab, al rey, un rey malvado de aquel tiempo, y tenía la palabra para dirigir a Israel. Pero Dios tenía que trabajar con Elías también. Y el Señor le dice, después de darle la palabra, le dice: Elías, vete al arroyo de Querid. ¿Qué significa Querid? Recuerde que Israel estaba en una crisis grande. Israel estaba en un tiempo de sequía. Y si había sequía, no había cosechas. Si había sequía, no había con qué alimentar a los animales, al ganado.
Era terrible la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero gloria a Dios que en el medio de las crisis Dios siempre tiene hombres y mujeres que hablarán la palabra del Señor. Tú estás en esta iglesia que tienes palabra que viene de parte de Dios. En el medio de la crisis Dios desata su palabra. Y el Señor le dice a Elías, en esta crisis grande, ¿qué significa Kerit? Kerit significa lugar del sustento y lugar del milagro. Como dije, había crisis en la tierra, pero Dios al que llama siempre guardará. Dios siempre guardará a su pueblo. La crisis, no había agua, pero Dios los lleva a un lugar donde todavía había preservado el agua. Dios le dice a Elías, vete al arroyo, porque allí tengo agua para sustentarte en el tiempo de la sequía. ¿Cuántos dicen amén? Oh, yo sé que Dios en el tiempo de esta crisis nos ha llevado al arroyo de Kerit para beber de las aguas que vienen del Espíritu Santo. La Escritura, cada vez que se habla de palabra, de agua, se refiere a la palabra. Y el Señor le dice, vete a Kerit y bebe allí. No solamente el Señor le estaba diciendo, vas a beber de las aguas, sino lo que Dios también le estaba refiriendo es que vas a beber de mi palabra. Afinaré tu oído para lo que ha de venir en los próximos tiempos. Hay momentos en el tiempo de la crisis donde Dios nos tiene preparado un Kerit, un arroyo. Y la Escritura no solo se queda allí, sino que le dice, beberás del arroyo. Y yo te he mandado cuervos para que te sustenten. Santo Dios. Oh, pasar una crisis así es de maravilla. Estar en el arroyo. De repente, oiga mi iglesia, lo sobrenatural de Dios se manifiesta en el tiempo de la crisis. Elías estaba allí y los cuervos, óigame, algunos dicen que eran personas. No. Dicen los cuervos. ¿Qué son los cuervos? Aves. Que comen ojos, te arrancan los ojos. Por eso está ese dicho: cría cuervos y te arrancarán los ojos. Santo Dios. ¿Por qué? Porque los cuervos tienen esa costumbre. Los cuervos son garroñeros. Los cuervos son carnívoros. Y Dios, antes que Elías vaya para el arroyo, Dios le había dado orden a los cuervos. Me imagino que había un par de cuervos por ahí. Y el Señor le dice: Lolito, Menguano, Pedrito y Lola, vayan a sustentarme a mi profeta. Santo Dios. Ustedes comen carne, pero ustedes buscarán la mejor carne. Obviamente la carne de Buenos Aires, la Argentina. Y los cuervos se fueron hasta Buenos Aires y traían el costillar argentino. Y el Señor le dijo: les ordeno que sustenten a mi siervo y que no se coman la carne. Dígame si Dios no es sobrenatural. Cuervos que comen carne. Dios le dice: tráiganle en carne. Santo Dios. Porque en el tiempo de la crisis, Dios va a hacer cosas inusuales en medio de tu vida. Dios usará gente inusual. Dios usará aún los cuervos que te querían arrancar los ojos. Esos cuervos Dios usará para alimentarte. ¿Está conmigo? Levante su mano y diga: vienen los cuervos. Diga: no para quitarme los ojos, sino para traer lo sobrenatural de Dios. Yo me imagino a Elías. Tenía el arroyo en tiempo de sequía.
Dios cuidará de tu vida. Dios preservará tu vida. No importa qué grande sea el conflicto de la tierra. Dios te dijo: yo estaré contigo y no te dejaré. El Señor te dijo: todos los días estaré contigo. Y ese, óigame, y ese todos los días significa de parte del Señor que Él se hará responsable de ti, que Él te dará lo que tú necesitas. Porque Él es un padre. Y un padre no abandona a sus hijos. Un padre no le dice a un hijo: búscate la vida. El Señor, cuando dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin, eso quiere decir que no solamente tendrás mi respaldo, no solamente pelearé a tu favor, sino que todo lo que tú necesitas, yo como padre te lo daré. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Óigame, Elías estaba allí, sentado en arroyos de aguas. Y esto me lleva a la escritura cuando dice: porque seremos plantados como árboles junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y su fruto permanece. Santo Dios, en el tiempo de la crisis no te vas a secar. En el tiempo de la crisis no te vas a quedar sin nada. Tu savia brotará y el fruto permanecerá, porque el árbol está arraigado a las aguas. ¿Está conmigo? ¿Qué le dije que significa aguas en la escritura? Grítelo. ¿Qué significa? No. La palabra. Y dice el libro de los Salmos, dice: y serás como árbol plantado. ¿Sabe lo que es un árbol plantado? Junto a las corrientes de las aguas, donde tus raíces beben, donde tus raíces están conectados. Santo Dios, al agua está conectado a la palabra, está conectado al Espíritu. Por eso tú vas a florecer, por eso tú no te vas a secar, por eso nada te podrá arrancar del amor de Cristo. Y Elías estaba allí, en el arroyo. Los cuervos venían. Y Dios es tan bueno que no solamente le dijo: te voy a traer carne, sino que te voy a traer el pan de Colombia. Santo Dios. El pan de bono para que acompañes a ese asado argentino. Y Elías estaba sustentado. Dios lo protegía. Ahí vemos a Elías que en el tiempo de la crisis Dios nos cuidará como un padre. Dios estaba cuidando a Elías como un padre, porque Dios al que llama, Dios lo cuidará con amor. No temas, iglesia. No temas. Porque tu trabajo viene en camino, porque tu sustento viene en camino. Y si nada de eso viene, tu harina y tu aceite no te faltará, se multiplicará, porque Dios te sustenta. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? No te desesperes. No se te abre la puerta de trabajo, tranquilo. No vienen los cuervos en camino. Dios tiene miles de recursos para traernos. Si no están los cuervos, estará el profeta que hará que el aceite y la harina se te rebosen y se te multiplique. Si no está el profeta, estará la viuda que te dará de comer en el tiempo necesario. Pero de una de otra manera, Dios te sustentará. Jehová Shireh. Jehová Shireh. Jehová es mi sustentador. Alguien levante su mano ahí y diga conmigo: Jehová Shireh. Jehová es mi sustentador. Él sustenta a tus hijitos, Él sustenta a tu familia, Él sustenta tu casa, porque Él se comprometió contigo. Y Elías estaba allí. Santo Dios.
Elías estaba en aquel lugar. No temas, iglesia. El panorama puede ser muy drástico, pero Elías no se quedó viendo el panorama. Dios tenía un lugar para sustentar a su siervo. En ese arroyo no estaba ni el rey Acab por ser rey. Estaba su profeta, estaba su hijo. Oh, no temas porque Dios te tendrá en el Kerit. No temas porque verás la mano del Señor. Aunque pareciera que los cielos no se te abren, estate tranquila, iglesia, porque Dios tiene recursos para tu vida. Y sigo avanzando. Y Elías estaba siendo sustentado allí. A mí me llama la atención tan tremendo Dios, que donde en todo Israel había sequía, Él había preservado agua para sustentar a su profeta. Y dice el versículo 7: y pasado algunos días. ¿Cuántos días? Algunos. No pasaron años. No pasó ni un año. Pasaron días. Y dice la escritura: pasado algunos días se secó. ¿El qué? Uy, qué pena, ¿no? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías por días había sido sustentado. El sustento de Dios nunca será de la misma manera. No pienses que porque Dios ayer lo hizo de una forma, eso va a continuar siempre de la misma manera. No, porque Dios es un Dios creativo y la creatividad de Dios se mueve en medio de nuestra vida. ¿Por qué se secó el arroyo? Sería la pregunta. Si el profeta estaba bien allí. Porque al secarse, tenía que secarse el arroyo. ¿Por qué? Porque si no, Elías se habría acostumbrado a ese lugar. Toda persona nos acostumbramos a lo bueno, nos acostumbramos a estar en un lugar, pero Dios tenía que ensanchar a Elías. Dios tenía que mostrarle su poder. Dios tenía que hacer crecer a Elías, porque Elías era la respuesta para Israel. Y Elías no se podía quedar siempre en aquel lugar. En esta crisis, muchos estaban en el arroyo bebiendo hasta que se te secó, amigo. Se te secó el arroyo, se te fueron los cuervos. Y uno dice: ¿y ahora qué? ¿Alguien se le secó el arroyo? Levante su mano. A nadie. Uy, gloria a Dios. Voy a orar para que se te seque entonces, porque tienes que salir de allí. Los cuervos no van a estar siempre, pero lo maravilloso de Dios es que termina aquí, donde se le seca el arroyo, pero Dios ya tenía una viuda que tenía la orden para sustentar a Elías, y Elías tenía la orden para bendecir a la viuda. Porque la bendición, oh aleluya, yo te bendigo y tú me bendices. La bendición es atraída. Pero se le secó el arroyo porque no se podía quedar en el mismo lugar. Iglesia, al entrar en este año quizás hubo cambios en tu trabajo, hubo cambios en tu familia, hubo cambios en tu vida. Me alegro, porque eso quiere decir que tu arroyo del que dependías se te secó. ¿Para qué? Para entrar en otra nueva dimensión. Si no hay movimiento, no habrá algo nuevo. Y Dios tenía que hacer con Elías y empezar en la vida de Elías algo nuevo. ¿Está conmigo? Mírele al que tiene cerca y dígale: si no se te secó el arroyo,
espero que se te vaya secando. Ay, profeta, no diga eso, mire que me voy a persinar un poco más. No, porque el arroyo puede ser tu sustento, pero también puede ser un peligro. El peligro de acomodarme, el peligro de estar en mi casa y ver las reuniones, viviendo a 3 cuadras de la iglesia, viéndolo por Facebook, porque me levanté tarde, porque no desayuné, y qué rico es verlo desde ahí. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? A algunos se le terminó el trabajo. Algunos Dios tuvo que probar, porque tu trabajo era tu arroyo, y Dios dijo: no te voy a sustentar así. Tienes que caminar en fe, tienes que crecer más, tienes que avanzar más. No dependerás, oh aleluya, el Señor les dice a algunos: no dependerás de tu trabajo, dependerás de mi poder sobrenatural. Porque lo grandioso de las crisis es que es donde Dios más se muestra. ¿Está conmigo? Elías se le secó el arroyo, pero Dios no lo dejó. Ya tenía la orden. Una viuda, óigame, cuervos y viudas sustentaron a Elías en el tiempo de la crisis. Quizás ni tú sabes qué cuervos Dios te preparó. Esos cuervos que tú dices eran los que me criticaban, eran los que me decían de todo, eran los que esperaban verme caer. Pero cuando Dios pone su mano sobre ti, aún a tus enemigos Dios usará para bendecirte. Así que cuando veas a un cuervo, no lo reprendas. Di: qué rico te veo en la olla, santo Dios. Porque el cuervo traerá tu sustento. Avanzo. Y dice el versículo, y vamos a centrarnos en este. Dice: pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate. Diga conmigo: levántate. ¿Qué significa el levántate de Dios? ¿Qué estaba significando? Estaba significando, dentro de este punto, que se tenía que mover, que había nuevas instrucciones. Porque cuando se te seca el arroyo, es porque es señal de un nuevo comienzo. ¿Alguien está aquí conmigo? A veces estamos enfocados en que todo lo bueno es señal de Dios, pero cuidado, porque aun cuando se seca algo, Dios nos está anunciando también que se terminó el tiempo, pero que también empieza algo nuevo. ¿Está conmigo? Yo no sé usted, iglesia, pero yo entré este 2021 en algo nuevo, en una dimensión nueva, en un año nuevo donde Dios mostrará su gloria sobre nuestras vidas. Se cerraron ciclos, pero se abrieron nuevas temporadas de parte del Señor. Que tu visión, que tu mente esté conectada a la mente del Señor. Y Dios le dice a Elías: levántate. Dios le estaba dando nuevas instrucciones. Dios le estaba diciendo: Elías, esto es señal de que esto se termina, pero de que algo nuevo va a comenzar. Elías, no te estanques aquí, no te quedes en un arroyo seco. No te quedes. Líderes, no se queden en un arroyo seco. No se queden en el mismo lugar donde no hay frutos. Lo que te trajo fruto, si dejó de dar fruto, vete a otro lugar direccionado por Dios. Porque Dios nunca nos hará habitar en un lugar donde nada crece. Dios nos llevará y hará algo que crezca, pero también habrá una tierra nueva para que comencemos algo nuevo de parte de Dios. Y Elías estaba allí. Levántate. Nuevas instrucciones. Señal
de que esto acababa, pero señal de que comenzaba algo nuevo. Ese levántate de Elías trajo un movimiento. Si miramos a Elías, Dios nunca lo dejó estancado, Dios nunca lo dejó quieto, siempre tuvo que estar en movimiento. Y a medida que Elías se movía, a medida que Elías caminaba, su ministerio comenzaba a crecer. Nada podrá crecer si solamente estamos parados sin movimiento. Es más, cuando no hay movimiento, viene la muerte. ¿Sabía eso? Cuando en los ríos, en los mares, si no se movieran las aguas, ¿qué sucedería? Se estancan, se pudren, y si se pudre, no puede recrear vida. Los peces no podrían sobrevivir. Por eso es tan importante el movimiento. Por eso es tan importante cuando vengas a la casa del Señor, moverte, adorarte, levantar tus manos, darle júbilo al Señor, estar en movimiento. Pero pastora, usted está hablando de una cosa, con otra no. Porque el movimiento es en todas las áreas. El movimiento va a traer un rompimiento. ¿Qué sucedió con aquel paralítico y sus 4 amigos? Que dice que la casa donde Jesús estaba llena, no entraba nadie, pero ellos no se detuvieron. Ellos dijeron: tienes que ser sano, tienes que irte de aquí caminando. Y dice que rompieron el techo. Y cuando se rompe el techo, se propicia para su milagro. Si no hay movimiento, te vas a pudrir. Y suena fuerte. Mírelo al que está a su lado, dígale: no te me pudras, hermano. Vamos, mírele al que está a su lado, dígale: yo no sé si que se está pudriendo, no se bañó, pero no se me pudra. Muévase. Muévase. No espere que alguien le llame por teléfono y diga: hermano, anímese. No. Anímate tú. Tú tienes el poder del Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios. Tienes que estar en movimiento. Si hay movimiento, habrá crecimiento. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Hay gente que cuando viene por la iglesia parece que le pide al alma que se mueva para que el cuerpo se mueva. Y van así. Y entran y se sientan. Y uno dice: párese, iglesia. Y cuando ya está todo parado y ya se sentaron los que estaban parados, recién el otro se está parando. Todos dicen amén y parece el espíritu del Chavo. El último dice: ya 3 horas, amén. Nada que ver. Porque no hay un movimiento. El movimiento produce aceleramiento. Cuando las aguas se mueven, se produce un aceleramiento en la vida de los peces, en la vida marina. No te quedes. Por eso el Señor le dijo a Elías: no te quedes en el lugar seco. Tienes que entrar en el movimiento. ¿Está conmigo? Iglesia amada, ¿está viva? Levante la mano. No te puedes quedar quieto en tu casa. Bueno, es que no tengo otra cosa que hacer. No. Llame a la pastora Orieta. Llame a los líderes de la iglesia. Llámeme a mí, le diremos todo lo que hay que hacer. No nos podemos quedar quietos. No nos podemos quedar horas mirando la tele. No podemos estar horas chupando cualquier información que baja nuestra fe. No, tú y yo tenemos que estar en movimiento, porque el movimiento nos llevará a lo nuevo. Termino. Y el Señor le dice a Elías: muévete.
levántate, Elías. Y Elías se mueve, porque en la instrucción, cuando tú te mueves de aquel lugar, entonces no solamente Dios traerá un milagro nuevo, sino que Dios traerá relaciones nuevas. Elías estaba relacionado con los cuervos, pero el Señor le dice: ahora te vas a empezar a mover con las viudas. ¿Está conmigo? Nunca menosprecies a un cuervo, porque te va a sacar las papas del horno. Nunca menosprecies a la viuda, porque por ella será sustentado en el día malo. Nuevas relaciones. Si te quedas en Querit cuando se seca, tendrás relaciones viejas. Ni los cuervos ya te van a venir a traer la comida. No puedes caminar con relaciones viejas. Dígame, iglesia, piénsalo ahí donde estás. ¿Con quiénes te estás relacionando en este tiempo? Solo piensa. ¿Con quiénes? ¿Con los carnales que no te ayudan a crecer? ¿Con los que quitan tu fe? ¿Con los que no te dejan vivir una vida del Espíritu? ¿Con los chusmas que no se alimentan? Bueno, se alimentan de la carne, pero de la carne humana. ¿Con quién te relacionas? Tienes que medir con quién te está haciendo crecer. La gente que está a tu alrededor te hace tener pasión por Dios. La gente con quien te relacionas te hace crecer. Pon en tu corazón servir a Dios. O con la gente que estás te dice: no, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No, yo no voy, porque esto no. Cuidado. Dale una patada a esos cuervos, porque hay cuervos y cuervos. Están los cuervos endemoniados y los cuervos endemoniados, pero que los usa Dios por un momento. ¿Está aquí conmigo? Porque para lo nuevo tienes que relacionarte con gente nueva. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? ¿Con quién te relacionas? ¿Con el que no se conecta a tu casa paterna? ¿Con el que habla mal? ¿Con quién te relacionas? ¿Con el que no ora a las 5 de la mañana en Zoom? ¿Con quién te relacionas? No, iglesia amada, para entrar a lo nuevo, relaciónate con gente que te lleve a crecer. ¿Alguien está aquí conmigo? Alguien, levante su mano y diga: santo Dios, yo creo que Dios me está hablando. Sacúdete de la gente vieja y comienza a caminar con gente que te haga crecer. Hay gente que no te deja entrar a lo nuevo de Dios, porque su espíritu está avejentado, porque su espíritu está, discúlpenme la expresión, podrido, porque su espíritu está muerto como las aguas. Pero cuando hay un movimiento, muévete con gente que a ti te haga crecer. Muévete con gente que te edifique conforme a la palabra, conforme a tu iglesia. Muévete con gente que te haga tener pasión por Dios. Santo Dios. Y termino. Y Elías, Señor le da instrucciones nuevas. Hay instrucción para tu vida. Hay instrucción para tu familia. Ay, profeta, es que yo no escucho. Pues escuche lo que Dios le dice. Hay instrucciones. Y también en esa instrucción hay gente nueva que Dios pondrá para sustentarte, y que Dios pondrá para que tú seas de bendición también para la viuda. ¿Alguien está aquí conmigo? No solamente, oiga, no solamente fue Elías el que fue bendecido por la viuda. Y ahí habla de relaciones.
sino que la viuda fue bendecido por Elías. Ese es, dicen que los espíritus se atraen. El espíritu del chusma traerá la chusma. El espíritu del criticón traerá los criticones. Pero el espíritu de oración traerá a los espirituales. Por eso los viernes están aquí la gente que tiene oración, que quiere oración, que busca al Señor. Mírele al que está a su lado para terminar y dígale: te espero en la reunión de oración. Dígale: deje la carne, hermano, venga a orar. Santo Dios, ¿está conmigo? Muévete. Movimiento. Elías siguió en su ministerio con movimiento. Luego va a la viuda, le hace la multiplicación del aceite, luego le resucita al hijo, luego hace llover sobre la tierra y Elías va en crecimiento. Porque cuando tú te mueves, tendrás un nuevo comienzo. Ay, profeta, estoy aburrido hasta de mi cara. No me extraña, si no te mueves, te vas a aburrir de ti mismo. ¿Qué hace los días viernes? Aparte de trabajar, los que trabajan. No, estoy cansado, me quedo en la casa tirado ahí, enojado, en mal genio, peleando con el marido, peleando con la mujer. Aquí, véngase a la casa del Señor, porque cuanto más oración usted tenga, más bendición, más victoria, más palabra. Santo Dios, tiene que tener el espíritu de oración.